Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del canal, Sincronicidad y Conciencia Cósmica. El tema de hoy es hacerse la víctima, ¿por qué y cómo dejar de hacerlo? En este audiolibro te invito a reflexionar sobre nuestras actitudes y cómo influyen en nuestro desarrollo personal. Iniciamos este viaje hacia el autoconocimiento y el crecimiento emocional. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que quizás te suene familiar, ya sea porque lo has vivido en carne propia o porque lo has visto en alguien cercano. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen atrapadas en el rol de víctima? ¿O qué podemos hacer para no caer nosotros mismos en esa trampa emocional? Acompáñame a desentrañar estos interrogantes y a explorar caminos para fortalecernos emocionalmente, evitando caer en el victimismo que tanto nos limita. ¿Empecemos? Cuando hablamos de hacerse la víctima, nos encontramos ante un concepto que genera bastante controversia. Y es que, precisamente aquí estriba una confusión bastante común, que nos hace ver a alguien como víctima en un sentido auténtico y cuando percibimos que simplemente está adoptando ese papel. Para comprenderlo mejor, podemos empezar por lo que dice la Real Academia Española. Define a una víctima como aquella persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. Es decir, se trata de aquel que sufre un daño real y es afectado por circunstancias que escapan de su control. Pero lo interesante viene en esa segunda acepción, hacerse la víctima, refiere al acto de quejarse excesivamente buscando la compasión de los demás. Aquí, el énfasis recae en la queja y la búsqueda de atención. Y es una línea muy fina la que divide estos conceptos, ¿verdad? Por un lado, está quien realmente ha sido agraviado, por otro, el individuo que usa su malestar como un mecanismo para generar una determinada reacción en los demás. Es una estrategia que muchas veces se traduce en manipulación emocional. Cuando alguien se hace la víctima, puede crear cierta disonancia en nuestras relaciones. Nos sitúa en un lugar complejo porque queremos ser empáticos, queremos entender y apoyar. Pero cuando percibimos que hay una intencionalidad detrás, que quizás se está exagerando el sufrimiento para obtener algo a cambio, nuestra percepción cambia radicalmente. Este comportamiento no solo afecta a quien lo asume, sino también al entorno. Puede generar dinámicas de relación poco saludables, donde una persona se vuelve excesivamente compasiva y protectora mientras la otra se coloca en una posición cómoda, evitando enfrentar sus responsabilidades. Pero, ¿qué motiva a alguien a hacerse la víctima? No es tan simple como decir que lo hacen porque quieren. Hay toda una serie de experiencias de vida, de carencias educacionales, emocionales incluso, y de inseguridades personales que pueden llevar a una persona a este tipo de conducta. Es un intento de protegerse de un mundo que se percibe como amenazante, de reafirmarse frente a los demás y, muchas veces, una manera de no afrontar las propias faltas y debilidades. Al final, el victimismo como conducta es una llamada de atención que nos dice que hay algo más profundo que necesita ser entendido y abordado. A través de la comprensión, y en muchos casos, con la ayuda adecuada, aquellos que han caído en este patrón pueden encontrar maneras más sanas y constructivas de relacionarse consigo mismos y con los demás. A veces nos topamos con el término victimismo y automáticamente nuestra mente busca ejemplos externos, sin embargo, ¿te has detenido a pensar que esta actitud podría estar presente en tu propia vida? Tomemos un momento para entender juntos por qué algunas personas podrían adoptar estas posturas de vida. Para empezar, hablemos de la educación. Nuestra infancia y las enseñanzas que recibimos en esos años formativos tienen un peso importante en cómo afrontamos los desafíos y conflictos. Si creciste en un entorno donde la responsabilidad era esquiva, donde siempre había un otro al que culpar, es posible que hayas aprendido a ver el mundo a través de esa lente victimista. Ahora, trasladémonos a nuestras experiencias. Cada uno de nosotros lleva una mochila llena de vivencias que, sin duda, nos han moldeado. Aquellas situaciones en las que nos hemos sentido desamparados o aquellas en las que no tuvimos el control, pueden dejar una marca que conduce a comportarnos como víctimas perpetuas, siempre a la merced de las circunstancias, nunca protagonistas de nuestras propias historias. Y es que, hablando de psicología, tenemos nuestras defensas, ¿no? Nuestro cerebro es un experto en crear mecanismos de defensa que nos protegen de emociones dolorosas o traumáticas.
El victimismo puede ser uno de ellos, una forma de distancia emocional que nos protege al responsabilizar a otros, negando así la posibilidad de vernos a nosotros mismos como parte del problema y manteniendo intacta nuestra autoimagen. Sin embargo, llega un punto en que reconocer el papel que jugamos en nuestra propia historia se vuelve imprescindible. Si identificas en ti una tendencia a la victimización, pregúntate, ¿en qué medida mis respuestas aprendidas, mis experiencias pasadas y mis defensas psicológicas están influyendo en mi percepción actual? La reflexión sincera puede ser la llave que abra la puerta del cambio y que te permita dejar atrás ese papel de víctima para asumir el de triunfador en tu vida. Así que ya sabes, cuando te encuentres en una situación donde sientas ese impulso de asumir un rol pasivo, piensa en las raíces de esa actitud, en los muros que has construido para protegerte y recuerda que, aunque la responsabilidad puede ser intimidante, también es increíblemente liberadora. Cuando alguien adopta una actitud victimista, no está simplemente optando por un estilo de vida o buscando llamar la atención descaradamente. Detrás de este comportamiento, se esconden razones profundas y comprenderlas es esencial para empezar a cambiar. Una de las razones más poderosas es la sensación de indefensión. A menudo, quienes se consideran víctimas se sienten atrapados por sus circunstancias, sin poder de cambio o respuesta. Ya sea por situaciones pasadas o presentes, la faz de la vulnerabilidad exhibe múltiples facetas que incluyen también el miedo a lo desconocido, el miedo al rechazo o simplemente al fracaso. El propio reconocimiento de nuestras debilidades es otra pieza clave en este complicado rompecabezas. ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, en parte, porque no se nos ha enseñado a manejarlo de manera constructiva. Desde pequeños, la falta de una educación emocional sólida nos deja desarmados frente a los retos que surgen. Sin herramientas para comprender y gestionar lo que sentimos, la evasión y el victimismo pueden transformarse en el refugio más accesible. Esta deficiencia también propicia un entorno fértil para la inseguridad, que nutre y mantiene el ciclo de la victimización. La falta de confianza en uno mismo, en nuestras capacidades, conduce a la búsqueda de culpables externos, a evadir la responsabilidad de nuestras propias vidas. Este laberinto emocional está tejido de hilos de experiencias pasadas, creencias limitantes y, en muchas ocasiones, de una percepción equivocada de lo que significa ser vulnerable. Ser vulnerable no equivale a ser débil. Al contrario, reconocer nuestras vulnerabilidades puede ser un acto de coraje que nos empuje hacia el crecimiento personal. Pero entonces, ¿cómo escapamos de esta prisión autoimpuesta? La clave radica en desarticular estas razones subyacentes, aprender a interpretar la indefensión como una señal, no como un destino, afrontar la vulnerabilidad con valentía, educarnos emocionalmente para responder mejor a los desafíos de la vida, y por último, construir nuestra propia seguridad, no desde la ausencia de miedo, sino desde la aceptación y superación del mismo. Avanzar más allá del victimismo requiere una mirada introspectiva honesta y a menudo desconfortable, pero solo así podremos iniciar un camino auténtico hacia el empoderamiento y la libertad emocional. Resulta crucial entender cómo el victimismo no solo nos afecta internamente sino que también moldea y en muchas ocasiones, distorsiona las relaciones que mantenemos con los demás. Cuando una persona opta por la victimización como una forma habitual de interactuar, inevitablemente se crean dinámicas poco saludables con aquellos que le rodean. Es como si sin querer, al usar este mecanismo de defensa, convocáramos a los demás a formar parte de un guión predeterminado, donde los roles de víctima y salvador se reparten casi sin opción a improvisar. Imaginemos por un momento una relación donde uno de los integrantes se hace la víctima constantemente. Se genera un ambiente de control o sobreprotección que puede parecer bien intencionado al principio, pero con el tiempo se convierte en una trampa tanto para la persona que asume el rol de víctima como para quien lo protege o controla. El víctima en la relación puede llegar a depender de ese control o sobreprotección para validarse, mientras que el protector puede comenzar a sentirse indispensable, creando una especie de ciclo de dependencia emocional. Esta dinámica limita el crecimiento y la autonomía de ambos individuos, y a menudo perpetúa la sensación de indefensión y la falta de responsabilidad personal. Es como si la relación se construyera sobre una base de necesidad y no de igualdad, donde uno necesita constantemente ser salvado y el otro necesita constantemente salvar. La pregunta es,
¿Por qué alguien querría perpetuar este ciclo? Tal vez porque en la profundidad de nuestra inseguridad hay cierto confort en lo predecible, incluso cuando es perjudicial. Vale la pena entonces preguntarse, ¿cómo fomento yo, consciente o inconscientemente, este comportamiento en mi relación? ¿Qué gano asumiendo el rol de víctima o de protector, y qué pierdo a cambio? Reflexionar sobre estas cuestiones es un primer paso fundamental para poder salir de este bucle y buscar relaciones más sanas y equilibradas. Es importante recordar que en una relación sana, el poder no debe estar desequilibrado, cada persona debe ser capaz de sostenerse por sí misma mientras comparte su vida con la otra. Las relaciones basadas en la necesidad de control o sobreprotección no son duraderas ni gratificantes a largo plazo. Todos merecemos establecer y mantener vínculos basados en el respeto y la libertad, donde ser víctima o salvador sean simplemente roles que decidimos dejar atrás para ser simplemente nosotros mismos. Identificar esas actitudes victimistas y cambiarlas no es algo que se haga de la noche a la mañana, pero sí es posible con compromiso y esfuerzo. Aquí te traigo una serie de pasos que puedes seguir si estás decidido a dejar de comportarte como víctima y tomar las riendas de tu vida. Primero, la autorreflexión es clave. Hazte preguntas como, ¿por qué reaccioné de esa manera? ¿Qué es lo que realmente me da miedo? ¿O qué estaba tratando de evitar? Estas preguntas pueden ser punzantes, pero son fundamentales para entender tus patrones de comportamiento. Una vez que hayas entendido tus motivaciones internas, es hora de observar qué tan influyente es tu entorno en tu comportamiento. Analiza si estás rodeado de personas que fomentan o permiten tu actitud victimista, y si es así, toma distancia para poder observar los cambios en tu actitud cuando no estás bajo su influencia. El tercer paso es hacerte responsable de tus acciones. Aunque entender el origen de tus actitudes es útil, no puede ser una excusa para evitar cambiar tu comportamiento actual. No te quedes atrapado en el pasado, en lugar de eso, enfócate en acciones concretas que puedes tomar para mejorar el presente. El cuarto paso es empoderarte. En este punto, es vital reconocer que aunque tengamos un pasado, lo único que podemos cambiar es el presente. Permite que este conocimiento te anime a tomar la responsabilidad de tus actitudes y decisiones actuales. Si todo esto parece abrumador, no temas buscar ayuda profesional. Un terapeuta puede ofrecerte herramientas y un espacio seguro para trabajar en el crecimiento emocional y personal. Por último, conócete a ti mismo. Analiza tus gustos, disgustos y aspiraciones. Entenderte es el primer paso para poder establecer metas realistas y crear un plan de acción que te llevará a donde quieres estar, sin culpar a los demás por los obstáculos que encuentres en el camino. Recuerda que estas estrategias no son atajos ni soluciones mágicas. Requieren trabajo, honestidad y una voluntad férrea de dejar de hacerse la víctima para vivir una vida más auténtica y satisfactoria. Hablar de cambiar ciertas actitudes, como la de hacernos la víctima, a veces puede parecer un reto escalofriante. Puede que identifiques esfuerzos pasados para cambiar otras conductas y sientas que siempre vuelves al punto de partida. Y sabes, hacerlo solo puede ser parte del problema. Aquí es donde entra la importancia de buscar ayuda profesional. Primero, quiero que sepas que está perfectamente bien pedir ayuda. Acudir a un profesional de la psicología no es un signo de debilidad, al contrario, es un acto de valentía. Es reconocer que mereces un cambio verdadero y que estás dispuesto a colaborar con alguien que te puede guiar en este viaje de crecimiento emocional. Si alguna vez te sientes atrapado en tu proceso de autoconocimiento, si notas que replicar el mismo patrón victimista te frustra y no logras comprender por dónde empezar a hacer cambios significativos, es probablemente el momento de considerar terapia. Un psicólogo puede servirte como un espejo, reflejando aspectos de ti que no habías identificado, y puede proporcionarte estrategias personalizadas para avanzar con firmeza. No subestimemos el poder del acompañamiento profesional para superar los obstáculos internos. A veces necesitamos esa figura experta que nos guíe para empoderarnos, para aprender a manejar nuestras emociones y para construir relaciones sanas. Recuerda que tu bienestar emocional merece atención y cuidado, y en ese sentido, buscar apoyo terapéutico es un paso crucial hacia el cambio que deseas ver en ti. Si has estado contemplando esta idea, te animo a dar el paso.
Un mejor entendimiento de ti mismo, y un enfoque más saludable hacia los desafíos de la vida, podría estar a solo una cita de distancia. Conociéndonos a nosotros mismos, damos el paso más grande hacia la transformación personal. Y es que, amigos, deshacerse de la capa de la victimización empieza por mirar hacia adentro, por entender quiénes somos y por qué reaccionamos de cierta forma ante los desafíos que la vida nos presenta. Piénsalo, cuando conoces tu interior, sabes qué te motiva, qué te hiere y qué patrones sigues. Puede que descubras que buscas la aprobación de otros porque no te sientes suficiente, o tal vez evitas el conflicto porque temes el rechazo. Estas revelaciones son valiosas, nos muestran que, detrás de muchas quejas, se esconde una necesidad más profunda de ser vistos y validados. Afrontar estas verdades puede ser incómodo, pero, ¿sabes qué? No estás solo y es un proceso liberador. Te recomiendo que empieces un diario personal. Anota tus pensamientos y sentimientos más íntimos, y observa cómo te relacionas con los demás. ¿Hay patrones? ¿Cómo respondes cuando te sientes atacado o incomprendido? ¿Qué historias te cuentas a ti mismo sobre tus experiencias? Participar en actividades que promuevan la autoexploración es otra maravillosa forma de conocerse. Ya sea a través de la meditación, el arte, o incluso la actividad física, encontrarás que estas prácticas te permiten sintonizar con tus emociones y pensamientos de una manera que quizás no habías experimentado antes. Y recuerda, la curiosidad por uno mismo nunca debe juzgarse. Permítete ser inquisitivo acerca de tus motivaciones y comportamientos sin castigarte. Cada descubrimiento es un paso adelante hacia la persona que deseas ser. No tienes que hacer esto solo, hablar con amigos de confianza, o buscar grupos de apoyo son maneras excelentes de procesar lo que aprendes sobre ti mismo. Al final del día, conocerte a ti mismo es poder. Es el poder para cambiar, para elegir cómo quieres responder a los desafíos y para crear una vida que refleje tus verdaderos valores y deseos. Así que, ¿te atreves a emprender el camino del autoconocimiento? Porque recuerda, en la historia de tu vida, tú eres el autor. Y cada página que escribes es una nueva oportunidad para modelar tu propio destino. Para aquellos que buscan sumergirse más profundamente en el tema del crecimiento personal y especialmente en cómo superar el victimismo, hay varios recursos que podrían ser de gran ayuda. Las obras de Erich Fromm, como El miedo a la libertad y Tener o ser, nos ofrecen una visión detallada de cómo los aspectos sociales y psicológicos influyen en nuestro comportamiento. Por su parte, Daniel Goleman en su libro Inteligencia emocional, nos da las herramientas para entender y manejar nuestras emociones, una clave importante para dejar de asumir el papel de víctima. Además, ¿víctima o responsable? Yo decido, de Pierre Pradervan, puede ser un excelente punto de partida para aquellos que buscan empoderarse y asumir el control de sus vidas. Recuerda, el conocimiento es poder, y el autoconocimiento es el camino hacia el cambio. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy, donde hemos navegado por las complejas aguas del victimismo. Recordemos que ser conscientes de nuestras actitudes es el primer paso para dejar de hacernos la víctima y tomar control de nuestro desarrollo personal. Agradezco que me hayan acompañado en este viaje de autoconocimiento y les invito a continuar reflexionando y creciendo cada día. No olviden que el empoderamiento personal es una herramienta poderosa para transformar nuestras vidas. Hasta la próxima en Hacerse la víctima, ¿por qué y cómo dejar de hacerlo? Nos escuchamos en el próximo episodio, hasta pronto.